Iglesia, buenos días, que el Señor los bendiga grandemente y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos dé dirección para todo lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema y se llama La humillación trae perdón. Así lo titulé, La humillación trae perdón. Y es lo que Dios nos va a hablar hoy a través de su palabra. Entonces, bienvenidos todos. ¿Y qué necesita hoy Dios de nosotros? Que le prestemos atención para poder guardar y memorizar esta palabra y ponerla en práctica en nuestra vida diaria y llevársela a los necesitados en Cristo Jesús. Entonces estamos aquí, Señor, para hacer la voluntad tuya, que es buena, agradable y perfecta. Entonces miremos en segundo libro de Crónica 7:14. Cuando vienen todas estas dificultades, siempre la gente cita Segunda de Crónica 7:14. Pero ¿a quién se la citamos? Si no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, al pueblo de él. Entonces vamos a leer. Y dice la palabra: si se humillaren, mire que dice, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, gracias te damos, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús, y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, ponemos esta palabra, que es para tu iglesia, para que nos humillemos, oremos, busquemos tu rostro, y podamos recibir desde los cielos sanidad, podamos recibir perdón de pecados, y nos convirtamos de los malos caminos al camino verdadero, que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué buena la palabra. No dice, si se humilla el mundo. Mire que dice muy claro, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Eso es lo que se está muchas veces perdiendo, una vida de oración. Y buscar en mi rostro, y se convirtieren, convertirse. Hay gente que se arrepiente, mas no se convierte, no se regeneran. Y Dios quiere que nos regeneremos del mal camino y vengamos al camino que es Jesús. Entonces, desde los cielos, Dios nos perdonará y nos sanará. La tierra está enferma, el mundo está enfermo. Estamos pasando por la época más terrible. Colombia tiene las cifras elevadas de muerte. Aquí en Sudamérica, con Brasil, otros países, creo que ya está en el tercer puesto. ¿Debido a qué? A que hay que humillarse a Dios. Entonces nosotros, que conocemos la palabra, tenemos que llevársela a los que están fuera, pero debemos de dar buen testimonio, porque si usted le pide a otro y usted no lo hace, ore y humíllese, pero usted ni ora ni se humilla, ni busca la presencia de Dios. Entonces estamos predicando y no aplicando. Entonces mire que lo más grande para un creyente es la humillación. Y eso es lo que Dios nos exige. Vamos a un profeta menor llamado Miqueas. Miqueas para ver qué nos dice este profeta. Miqueas
Miqueas 6, 6 al 8. Miqueas 6 al 8. Lo que pide Jehová, eso te lo pide a ti y a mí, que somos la iglesia de Cristo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, del fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado hoy que es, no, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humillación es algo que no es que usted vaya a sentirse de que Dios lo está llevando allí porque lo quiere exhibir. La humillación es un acto de grandeza delante de Dios. Un científico, Albert Einstein, dijo esto, que el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Entonces lo que tú no consigues de pies, lo vas a conseguir de rodillas. Y lo que no has conseguido hablando, lo vas a conseguir orando. Y eso es lo que nos pide el Señor. Que oremos, que lo busquemos, que ayunemos, que nos humillémonos delante de Él. Eso es lo que Él pide de nosotros. ¿Qué más te exige? Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante de Él. No te le humilles al problema. Humíllatele a Él, que Él es el que soluciona el problema. No te le humilla nada, solamente a Él. Y a veces vivimos humillados por los problemas. ¿Cuánta gente está humillada, arrodilladas delante de este virus que se está dando? Sí, es una realidad, pero si no les humillamos a Él, Él sana la tierra. Si aquí nos lo está diciendo en 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué espera Él de la iglesia? Que nos humillemos, que lo busquemos para Él sanar la tierra. Pero si no lo hacemos, los que tenemos la autoridad y el poder de parte de Él, para que Él nos pueda escuchar, porque Él no escucha a los pecadores. Entonces tenemos que hacer la misericordia, somos nosotros, en orar todos los días por las autoridades, los médicos, por la situación mundial. Esa es la misión y la visión de la iglesia. Orar sin cesar. Pablo dijo, orar sin cesar. Y eso es lo que tenemos que hacer diariamente. Orar. Entonces, la palabra griega, tapeinosis, así como suena, tapeinosis, humillación, bajeza. La palabra en español humillación es acción de humillar. Acción de humillar. Siempre nos gusta traerles las palabras de las que vamos a trabajar, con las que vamos a predicar. Y eso se llama la humillación, trae perdón. Entonces tenemos unos ejemplos, porque la Biblia fue escrita y quedó como ejemplo para nosotros. Dice, todo esto quedó como ejemplo para ustedes. Coja el buen ejemplo. No coja el mal ejemplo. Coja siempre el buen ejemplo. Vamos al rey acá. Primero, vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. 21:17. 21:17. Acá el esposo de Jezabel, y todos sabemos lo que pasó. Se metió con una mujer religiosa
idólatra, amadora de los Baales, perversa. La Biblia registra a la mujer más perversa. Y incitó acá. Claro que usted no vaya a caer en eso, porque ya usted esto quedó como ejemplo para que usted no se deje incitar. El pecado tiene eso, la maldad tiene eso. Te comienza todos los días, llega como una gota de agua cayendo en una baldosa, puede abrir un hueco. Así es la excitación, todos los días, la invitación al pecado. Entonces vamos a leer 21, 17 al 29, primer libro de Reyes, 21, 17 al 29. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo así: ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo así: ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y acá dijo Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí que yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos. Mire lo que es delicado la idolatría, y eso es lo que era Jezabel, una idólatra. Y dice: caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Ayuno. Se durmió en Cristo, en Dios. Ayunó. Y dice: anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vemos que la humillación trae perdón. Es una realidad. Un hombre que hizo lo malo, incitado por su mujer. ¿Sabe quién es el incitador? Satanás. Satanás incitó hasta Dios cuando ojó. Entonces uno ve las palabras y dice uno: Satanás es un constante, no se cansa. Y él mismo te está diciendo hoy: no escuches esa palabra, no la creas, y te incita a que sigas así,
porque así es que a él le conviene, que tú andes por fuera de Dios y que no hagas la voluntad de él. Vamos a ver cómo el diablo también incitó a David, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Ahora que no te incite a ti, nadie está exento de la provocación de Satanás. Por eso diariamente hay que estar pendiente de las maquinaciones. Él es experto. Él no se te presenta, porque si tú tienes el poder de Dios, someteo a Dios, resistí al diablo y esto huirá de ustedes. Pero si usted vive sometido a Dios, él no puede hacer nada, al menos que Jesús se lo permita, como cuando Pedro me ha pedido para zarandearte. Pero Jesús oró por la fe de Pedro. Entonces miremos lo que es primer libro de Crónica 21:1. Porque cuando veamos una palabra así, busquémosle otras citas bíblicas donde veamos lo que hace la palabra. Porque dice, su mujer Jezabel lo incitaba. La gente a veces cree que eso fue inmediato, hagamos esto. Ahí siguió diciéndole, tú puedes, tú eres el rey, hagamos. ¿Sabe qué hizo Jezabel? Mandó a hacer un ayuno, se llama un ayuno satánico, y buscaron falsos testigos para matar a Nabot. Y el anillo de él lo mandó con una carta haciendo creer. ¿Por qué? Porque Nabot acá fue débil, un hombre débil. Se dejó ir llevando de las tonterías, de la idolatría de Jezabel. Vamos al primer libro de Crónica 21:1, la palabra incitar. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. No le habían mandado a hacer eso. ¿Y qué hizo Satanás? Lo incitó. Entonces hay mucha gente que quiere ignorar a Satanás, que no hablen del diablo. Claro, al diablo no le conviene que tú lo descubras, que anda en ti. El mismo que dice que no hablen del diablo es porque está endiablado, la mayoría. Porque eso me pasaba a mí, antes de conocer la palabra. Uno decía, hombre, eso es mentira, ¿qué diablo va a existir? ¿Qué va a haber diablo ni que nada? ¿Qué más diablo que yo? Y ese es el decir de muchos. El diablo soy yo. Y tienen hasta razón, porque andan endiablados con lo que hacen. Entonces miramos que incitó a David. Vamos al libro de Job. Job, en el versículo 2:3. Capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, algo que la gente a veces quiere ignorar es al Satanás. Aquí no le hacemos altar a él, porque sabemos que Cristo lo derrotó, es un diablo derrotado. Pero las maquinaciones tienen un poder limitado, que es lo que quiera Dios dejarle de hacer, pero tiene que consultarlo. Porque aquí incitó, y después que Dios le permitió, fue y todavía le dijo, carne, piel por piel, mire que para que vea, y no pudo vencer, porque José mantuvo en la raya y nunca desconoció el poder de Dios. Entonces, incitar, Jezabel incitó acá para que hiciera todo eso. Pero esto quedó como ejemplo, que aunque te haya incitado Satanás, hoy es un día en la cual tú te puedes humillar, arrepentirte y reconocer que Dios es un Dios soberano. Que así como Él permite situaciones difíciles,
también te permite arreglar situaciones difíciles. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hoy vemos, primer ejemplo, el rey Acab desobedeció, mandó, permitió que mataran a un hijo de Dios, Nabot, pero no se salió con la suya. A Isabel, su descendencia. Pero acá se humilló, ayunó y anduvo humillado delante de Dios, y el que se humilla tiene perdón. Amén, iglesia. Así puedes pasarte hoy a ti, que vienes y te humillas. No te le humilles a un hombre, al problema. Humíllatele a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de maldad. Lo que viene es maldad. La Biblia no registra que va a venir paz. La paz la tienes tú y yo que hemos recibido a Cristo. Registra que va a venir paz mentirosa, sí. Pero también registra que la maldad se aumentará porque el amor de muchos se enfriará. Jesús dijo, ¿será que cuando vuelva a la tierra encontraré fe? En la parábola de la viuda en Lucas 18:8 quedó el interrogante. Y eso es lo que vemos hoy. Una fe desviada a lo que le encanta al enemigo. Prosperidad, falsa prosperidad, ganancias deshonestas, riquezas adquiridas con engaños y mentiras. No todos, pero sí el porcentaje es elevado. Idolatría. ¿Por qué? Le manda a decir Dios con Elías. Imagínense a quién agarró Dios para mandarle. Al mismo que había matado los 450 profetas de Baal, al que amenazó Jezabel. Y lo manda a esa labor. Y así te puede mandar a ti a problemas duros y difíciles, pero con Él todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece de poder. Amén, iglesia. Otro, Roboam y los príncipes. Segundo libro de Crónicas, 12 del 1 al 16. Tenemos que leer mucho la Biblia y ahí vamos aprendiendo día tras día. Porque esto es un aprendizaje diario. Segundo libro de Crónicas, Roboam y los príncipes. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisa, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es de los libios, suquienos y etíopes. No tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías y Roboam a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén a causa de Sisa, y le dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisa. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisa. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisa, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en el lugar de ello hizo el rey Roboam escudo de bronce
y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Venía la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y lo llevaban, y después lo volvían a la cámara de la guardia. Y cuando el rey se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros de los profetas Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. ¿Qué pasa con la humillación? Que aunque usted haya hecho lo que haya hecho, si usted se humilla verdaderamente delante del Señor, su vida es perdonado, su pecado es perdonado, su vida cambia. Entonces miramos que Roboam y los príncipes se humillaron, se salieron del camino, pero Dios siempre te da una oportunidad y permite que alguien te diga que estás equivocado, que vuelvas al camino de Él. Entonces, si no escuchas, te pierdes, pero Él te da la oportunidad, porque no es como muchos tratan de creer que Dios es un Dios vengativo que le place matar. No, el mal, la maldad mata al hombre, ni Dios le pone la mano. El pecado mata al hombre, la desobediencia te lleva al pecado, y el pecado produce muerte. Dios en su infinito poder y su maravilla, Él quiere que todo el mundo se arrepienta y vengan al conocimiento de Él. Pero el hombre en su libre albedrío siempre es tendencioso a buscar el mal. Y les está diciendo una esta palabra y están diciendo que es mentira. Entonces, usted cumpla con darla, no la calle, porque si la calle se lo cobran a usted. Porque no deje que esa sangre lo salpique. Llévela, aunque te digan loco, te digan lo que te quieran decir, háblela. Por eso está aquí como ejemplo, que ve lo que estaban haciendo, se desviaron, salieron, y Dios siempre busca que se regenere uno. Pero mire que el castigo, las consecuencias no las quita, pero el perdón sí, y la restauración, y tenemos que asumir las consecuencias por andar en el pecado, porque la palabra lo dice. Adán y Eva pecaron, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Un hijo mató al otro, y el uno se perdió y el otro murió. Esas son consecuencias a la desobediencia. Entonces vemos que la mamá no se quiso convertir. Esas son cosas que uno se pone a mirar. Uno desearía que su madre, sus hermanos, se arrepintieran, vinieran a la presencia de Dios, pero no está de parte de nosotros. Pero no deje de predicar el Evangelio. Usted cumpla con llevar el Evangelio. Ella vio lo que le pasó, pero como madre no quiso. Mire que lo vimos aquí muy claro, que esta madre no quiso. Dice, ¿cuál era la madre? Dice, y el nombre de la madre de Roboam, aquí en el versículo 13, fue Naama, amonita, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Está viendo que el hijo recibe el perdón, pero se aferró a su tradición,
a su idolatría o a lo que estaba total fue que se perdió. Entonces nosotros desearíamos como hijos de Dios también que nuestra familia fueran hijos de Dios. Pero si no quieren, tuvo toda la oportunidad ella, pero no quiso. Entonces nosotros lancemos la palabra. El que la recibe se salvará. El que no, ya usted no puede hacer más nada. Deje que las cosas las haga Dios y sigamos creyéndole siempre a Él. Tercer punto, Manasés. Vamos a segundo libro de Crónicas, 33. Aquí mismo, vamos más adelante. 33 del 1 en adelante. Del 1 al 20. Hay que leerlo para poder entender la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Reinado de Manasés. Manasés, hijo de Ezequías. Dice, de 12 años era Manasés, 33 del 1 al 20. Cuando comenzó a reinar, 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, que era lo que adoraba Jezabel, los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, horóscopo. Ese es observar los tiempos, en agüeros. Ahora es que no puede pasar por una escalera, que cuando llegaba una mosca, una mariposa negra era muerte. Una cantidad de tontería que tenemos nosotros antes de conocer a Cristo. Que si soñaba con color amarillo era tal cosa. Dejemos los agüeros. Era dado a las adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se cedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guardaren y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Y Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hoy está hablando de que venimos hablando de la idolatría y está el pueblo lo mismo, sordos. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Eso es lo que a veces le toca a Dios hacer con muchos. Llevarles problemas, traerles situaciones para que lo puedan aceptar. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová. ¿Con qué comenzamos? ¿Qué hizo? El humillamiento, que es orar. Eso es humillarse, orar, doblar rodillas en oración. Fue en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró.
a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cuántas cosas está permitiendo Dios para que lo podamos reconocer? ¿Usted cree que lo que se está dando es porque se quería dar? Porque había un desconocimiento tremendo hacia las cosas de Dios. Una iglesia totalmente desviada. Idolatría. El dinero es un rey. Adoraban más el dinero que a Dios. Dos señores no se pueden adorar o amar. Amas al dinero o amas a Dios. Un desvío. Esto es para la iglesia. El que se va a humillar no es el mundo, es la iglesia que tiene que reconocer esta palabra y pueda llegar a humillación en su vida. Entonces mire que Dios, cuando uno hace eso, lo oye. Lo que no gusta es que vaya usted a echarle mentira y así no va a haber nada. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro más alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que habían edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. ¿Usted sabe el ídolo que hay en las ciudades? Adoraciones, procesiones, el rey de tu casa, al que tienes en el rincón, al que le prendes vela. Saque esa basura. Eso no es de Dios. Dios nos ha venido hablando constantemente sobre esta situación de lo que hace la idolatría. La idolatría es mentira. Dice que detrás de la escultura de fundición se esconde la mentira, y el padre de la mentira se llama Satanás. En Juan 8:44 encuentra usted que el padre de la mentira es el diablo. Entonces miremos, dice: y reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda, de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron eran en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí que todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos, erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí que estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Humillación. Muchas veces nos toca llegar a esas situaciones con Dios para que lo podamos reconocer. Lo agarraron con grillo, lo llevaron y ahí pudo reconocer a Dios. Oró y Dios lo escuchó. Entonces la palabra no está presa nunca, estás preso tú. Dice que Pablo estaba con grillos también puestos y alabando y glorificando, tembló y hubo liberación, las cadenas se rompieron. Y así puedes romper tú hoy las cadenas de idolatría que tengas y de cosas desviadas hacia el camino de Dios. Arrepiéntete y humíllate delante de Dios. Mire que le rendía era a los agüeros y miraba, maneja el tiempo. ¿Cuánta gente viviendo del horóscopo? Tu día de suerte, el número para el chance, todo eso, el número de tu lotería, el número de suerte, el día martes, la manzana, la fruta y una cantidad de tonterías, porque no se le puede decir otra cosa, sino una cantidad de tonterías que vemos en este mundo. Entonces vamos regresando ahí al segundo libro de Crónicas, 23:5, para que entendamos lo que está diciendo acá, de cuál era el ejército de los cielos y a cuál eran los agüeros que él tenía. Ahora que si cantaba un pájaro, ya va a haber muerte.
Déjese de estar creyendo en tonterías, créale a la palabra. Pero eso sí, quite eso, que de pronto usted cree que es algo real, que es verdadero. Entonces miremos que la palabra es clara y verdadera. Entonces vamos al segundo libro de Reyes 23. Segundo libro de Reyes 23, 5. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Los signos del zodiaco, ¿cuáles son? Usted los conoce. Y por eso hay gente que añoran el zodiaco, el horóscopo. Ese es el zodiaco. Los signos, Marte, esto que estudia de suerte. Déjese de estar con tanta basura. Limpie su mente, saque toda esa chatarrería de agüeros, y que si canta una paloma ya va a haber muerto. Lo que mata es el pecado, la desobediencia a Dios. El día que te toque morir, vas a morir, pero vas a morir con Dios. Créale. Bienaventurado de aquí en adelante el que muere con el Señor. La muerte en Cristo es ganancia. Llevamos 3 ejemplos. El rey acá, un hombre débil, fuerte como rey y débil en el hogar. Se dejó gobernar. Roboán y los príncipes, fuertes, pero les tocó humillarse delante de Dios. Manasés, le tocó Dios agarrarlo con grillos, porque él venía de un rey llamado Ezequías. Dios hasta en eso nos favorece. La descendencia, siempre Dios, así como Abraham oró por Lot y fue liberado de Sodoma y Gomorra. Así, este venía de Ezequías, al que Dios le dio otros años más de vida, 15 años. Entonces, hizo lo malo, pero se arrepintió. Oró humillado. La palabra aquí que estamos dando ahí es humillación. No es decir, yo creo en Dios. El diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Yo me arrepentí. Sí, pero no te has regenerado. Sigues todavía haciendo lo que hacía o haces la mitad de lo que hacía. Hay que apartarse totalmente. Otro que se llama Josías. Segundo libro de Crónicas 34, del 1 al 7. 34 del 1 al 7. Reinado de Josías. De 8 años era Josías, el tiempo de los reyes, cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. O sea que duró, salió de 48, 47 años. ¿Ok? Menos. 39. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué es lo que ahora lo que hace es incrementarse más? Usted va a la ciudad y están llenas de cuanta imagen, casas, pero es que aquí nos está diciendo otra cosa diferente. Por eso hay que leer la Biblia. ¿Ya? Y dice imágenes fundidas. Hay unos que dicen, no, nosotros las veneramos, pero eso es venerar, es adorar. ¿Qué hace usted con lo que Dios prohíbe? Que lo tenga en su casa. Fundidas. Aprenda, porque se va a perder. Y usted cree que ya está en el cielo. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. Hemos trabajado hoy siempre por los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol
que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Mire lo que hizo. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Limpia tu casa hoy de tanta escultura, de tanta idolatría. Quita todo eso de tu casa. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Netalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Qué labor tan maravillosa de Josías. Pero vamos al versículo 19. ¿Ves? La labor va bien. Todo lo que dice. Vamos al versículo 19. Dice la palabra. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcia y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Isaías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcias y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tibba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decía al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocando mi ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, derramaré mi ira sobre este lugar y no se apagará. ¿Qué espera una nación idólatra? ¿Qué espera una familia idólatra? ¿Qué esperas si no quita lo que es abominación al Señor? ¿O a quién le estás creyendo? Es la ira de Dios que está desatada y va a desatarse más todavía. Si la queremos quitar en la iglesia, ore, ayune, humíllase, busque la justicia de Dios. Dice entonces, y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo recogeré con tus padres, que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Y entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, con él y todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes,
los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó al oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallados en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello, y todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová, su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Entonces, ¿qué vemos acá? Que a dónde está el problema, que se le están humillando a obras hechas de manos de hombres, las veneran, eso es adorarlos, tienen más confianza en un muñeco hecho de un hombre que en el Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Entonces, ¿a dónde está la humillación? Cuando tú quitas lo que es abominación a Dios, te le estás humillando. Cuando tú quitas lo que a Él le desagrada, lo vas a agradar, pues tú no vas a vivir sino por fe. Vas a caminar y no vas a vivir en agüeros, en mentiras que el enemigo se ha inventado para desviarte del camino de la verdad. Hemos aprendido de estos ejemplos que les tocó Dios humillarlos. ¿Cómo? No los cogió, siéntense ahí, no. Ellos reconocieron, porque Dios le mandó siempre un profeta a hablarles. Siempre Dios te va a poner a alguien que te hable. Si no escuchas, porque te hagas el sordo. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ese es el peor sordo, el que no quiere oír. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Estás viendo la realidad. Lo que Dios prohíbe, abominación, la idolatría. Y estamos en un país que es idólatra. El mundo entero está bajo idolatría. Hay más confianza en hombre que en Dios. Se dejan engañar de su propio corazón. Porque el corazón sin Dios es perverso, mentiroso, engañoso. Es la mente carnal. Pero si tenemos la mente de Cristo, vamos a entender esta palabra. Amén, iglesia. Entonces miramos 4 puntos o 4 ejemplos. El rey acá, Roboam y los príncipes, Manasés y Josías. Vamos al Nuevo Testamento. Y qué mejor que el hijo pródigo. Vamos a Lucas 15:11. ¿Qué nos dice Lucas? Dice Jesús en el libro de Lucas 15:11. La parábola del hijo pródigo. Eso lo está diciendo Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y lo repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en el cual envió a su hacienda para que apacentasen cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe para qué va a venir buena hambre en estos tiempos? Para que puedan reconocerlo, se puedan humillar, porque la gente está pidiendo
pero comida, pero no piden la palabra de Dios. Y estamos en el tiempo que usted tiene que darle la palabra de Dios y después dele, pero dele primero la palabra. Si no la aceptan, ese es su problema, pero usted cumpla. Entonces mire que me dicen, para apacentar cerdos, y nadie le daba de aquello, y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros? Cayó en razón, dice. Entonces piensa, tanto pan que hay, y yo aquí perezco de hambre. No ha visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Salmo 37, 25. Grábeselo. Me levantaré. Levántese hoy. Quite toda esa idolatría. Quite toda esa rebeldía. Quite toda esa borrachera que tiene. Y esa vida como la que llevaba este muchacho, creyendo que era el mejor camino, salirse de la cobertura de su padre. A mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, reconoció a Dios. Eso es humillación. Reconocer el pecado. Nos humillamos delante de Él y delante de las personas, reconocer el pecado que cometemos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Es la misericordia que nos tiene que mover en estos tiempos a llevar esta palabra. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No guardó orgullo. Está perdido. La plata no iba a salvar a nadie. Y lo que se gastó, eso no era de importancia para ese padre. Era su hijo, el alma de su hijo. Entonces dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció, volvió a repetir. Siempre puso a Dios por encima de todo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle. Vamos a vivir esa época. No se aflija por lo que viene. Métase con Dios que no va a pasar necesidad. Dios le va a enviar siempre lo que usted necesite. Y pon un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo es matrimonio. Cásese con Cristo. Y trae el becerro gordo y mátalo y comamos y hagamos fiesta. Viva alegre. El evangelio es alegría, gozo, pero sano. No necesita embriagarse, no necesita. Yo vivo alegre todos los días y hay circunstancias que las paso orando porque vamos a ser puestos a prueba en diferentes formas. Porque mi hijo muerto era y andaba vivo. Pues hay gente que está muerta. Gente que están en el mundo muerta y dicen que están vivos. Y ha revivido. Se había perdido, están perdidos. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino llegó cerca de la casa. Oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Eso es. No te enojes porque aquel que no servía se convirtió a Cristo. Y comienzas a hablar mal de él. Que eso, que ahora se está refugiando ahí. No, hay otros que sí lo hacen. Pero hay personas muy sinceras que vienen es buscando su reconciliación con Dios y se despojan de todo. Otros lo han hecho como lo tiene que haber de todo, por mentira, por cobijarse, refugiarse, no sé, pero lo importante, hágalo. Usted no se ponga a ver lo que hizo el otro, hágalo usted, hágalo sinceramente para Dios. Entonces dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo ni mi hermano, de estar contento, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido,
y se había perdido y es hallado. No te enojes. Trae al reino de los cielos a tus hermanos. No te enojes por lo que están haciendo. Ora por ellos y trata de ganarlos. Llévele este mensaje. Y al hermano, sí se puede todavía. Mientras tengas vida y esperanza de que te puedas reconciliar con Dios y dejar esa vida de andar con prostitutas, en alcoholismo y llevando una vida desenfrenada que no le agrada a Dios. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo que cojamos el ejemplo de que Dios, cuando usted se humilla, le perdona y le pone los pecados que tenía tan rojos, los pone como un copo de nieve y los pone blanco como la lana. Ese es el Dios que tenemos, que cuando nos humillamos verdaderamente y lo reconocemos, Él nos perdona de todo aquello malo. Hijo pródigo, alegría hay en los cielos. Hay fiestas cuando se arrepiente un pecador y no por los 99 que ya fueron perdonados. Entonces la oveja perdida, el hijo pródigo, estaba perdido. Llámelos, órele a Dios, pídale al Espíritu Santo que le dé la oportunidad de llevarles el mensaje, de hablarle a aquel que no conoce a Dios. Amén, iglesia. Vamos a otro caso, el 6, el publicano. Ahí en Lucas 18, 9 al 14. 18, 9 al 14. Dice, parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo se llama la palabra hoy? La humillación trae perdón. El otro, egoísta, soberbio, orgulloso, quiso hacerlo hermoso, creía que lo estaba haciendo, y hablando y echándoles hasta el otro: no soy como él. Y el verdadero dijo: no soy ni siquiera digno. Se humilló delante de Dios y reconoció que era un pecador. ¿Y quién fue el que fue exaltado? El que se humilló. El soberbio lo resiste Dios, lo mira de lejos. Y así hay gente en las iglesias que creen que porque den más, porque son los que están en los primeros lugares haciendo cosas y defraudando, o sea, menoscabando al otro, que están en el cielo ya. Es la humillación lo que vale delante de Dios. No se deje engañar. Créale a la palabra. ¿Quién fue exaltado? El que se humilla. ¿Quién fue tirado al suelo? El que se enalteció. No se crea usted sabio, porque puede caer. Créale a la palabra, lo que nos está diciendo hoy. Y el último, Jesús. Son 7 ejemplos, 4 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento a seguir. Hágalo, cualquiera que cojas, y hagas lo mismo de humillarte, te va a servir grandemente en Cristo Jesús. Filipenses, vamos a la iglesia de Filipos,
que dice Pablo de Jesús. Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí se queda uno tan mirando, oiga, ¿cuál es el sentir mío? ¿Será que yo me parezco a Jesús? Que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa o a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre es, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy es un día de que tú en tu mente dejes poner este pensamiento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no escatimó, siendo Dios, Hijo de Dios, siendo el Verbo, se humilló y fue exaltado. Entonces el que se humilla será exaltado. Qué bueno y maravilloso es la palabra. ¿Cómo miramos nosotros esos 7 ejemplos? Y el último, el maravilloso, el que te invita o nos invita a tener ese sentir de que la humildad es lo que nos va a llevar a ser exaltado en el reino de los cielos. Amén, iglesia. Beneficio. Cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, va a traer beneficio. Dios te mira. Dios no mira al soberbio. Dios mira al humilde. Porque Jesús dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que debemos de hacer, imitarlo. Y aquí nos está diciendo en Filipenses, que tengamos ese sentir. Porque dice la palabra en Mateo 11, 29, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a Isaías 66, 1 al 2. Beneficio que trae la humillación. Isaías 66, del 1 al 2. Mire que dice. Y Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así que todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira Dios? A aquel que es humilde de espíritu y tiembla a su palabra. ¿Cómo nos habla Dios de hermoso? Para que aprendamos a obedecerle, a hacer su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Beneficio, nos mira, nos oye. Mire que los oyó. Oí tu oración. Manasés oyó la oración de Roboam, oyó la oración de Josías y todo se enfocó en la oración. Y Él quiere que tú hoy te humilles en oración para Él oírte y sanarte, cambiar tu vida en Cristo Jesús. Grandeza, segundo punto, en el reino. Mateo 18 del 1 al 5.
Mateo 18, del 1 al 5. Dice la palabra bendita de Dios. ¿Quién es el mayor? Qué buena pregunta. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El niño se humilla. El niño es perdonador. No guarda rencor, no guarda odio. El niño busca a su padre. Se siente respaldado con su padre. El niño no es vengativo en el sentido de guardar rencores. Al cabo de ratico pelean y están jugando. Eso es lo que debemos nosotros admirar. ¿Quieres ser mayor? Sirve. Te hace una similitud con un niño, te compara y entonces analícelo y póngalo en práctica en su vida. Amén, iglesia. Mire que en Santiago 4, 6, el versículo 10. Santiago 4, 6. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quita la soberbia del fariseísmo y vuélvete un publicano, uno que reconoce su pecado y se humilla. Y el versículo 10, de ahí de cuadro, dice, humillado delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Humíllatele. No te humilles a los problemas, no te lo humilles al hombre, no te lo humilles al enemigo. Humíllatele a Dios y Él te exaltará en su momento. Amén, iglesia. Entonces, tercer punto, vamos a tener beneficio. Primero, Dios te mira. Segundo, eres grande en el reino de los cielos. Y tercero, serás exaltado siempre para Él. Entonces busquemos Primera de Pedro 5, 5 al 7. Primera de Pedro 5, 5 al 7. Dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres ser exaltado? ¿Quieres que Dios no resiste escuchar tu oración? Vuélvase humilde. Quite la soberbia. Quite la arrogancia. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os salte cuando fuere tiempo. Para que Él os salte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, iglesia. Repito, jóvenes, ancianos, sean verdaderamente humildes para que el joven pueda someterse. Porque si usted es un soberbio, ¿qué joven se le va a someter? Usted tiene que poner el ejemplo. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros,
revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Amén, iglesia. Entonces encontramos 3 beneficios. Pero volvamos, ejemplos. El rey Acá, Roboán y los príncipes, Manasés, Josías, el hijo pródigo, el publicano, Jesús. 7 ejemplos de humillación que traen perdón, traen reconciliación y una vida nueva. Cuando hacemos eso, vamos a tener beneficio. 3. Dios te mira, te escucha tu oración. Grandeza en el reino de Dios y exaltación. Pero si no lo haces, va a haber unas consecuencias. Consecuencias, segundo libro de Crónicas, 33, 21 al 25. Consecuencias. Evitémoslas. 33, 21 al 25. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés. No podía, cogió el ejemplo primero, pero no supo coger el ejemplo segundo. Y hay gente que dice, mi padre es así, yo soy porque mi padre y mi madre es así. No agarre eso. Pero si se convierte a Cristo, agarre eso. Ese es el ejemplo a seguir. Ya mi ejemplo es este. Si el hijo sigue el ejemplo pasado, se equivocó. Porque yo no le estoy poniendo ejemplo ahora de lo que yo hacía antes. Ahora me tiene que mirarle lo que hago ahora. Si sigue lo que hacía antes, se pierde. Y fue lo que hizo Amón. Pero no supo humillarse. Dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre. Antes, bien, aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Consecuencia, la muerte. Hasta lo mataron sus mismos siervos. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, otros iguales, defendiendo lo que no servía. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y ya miramos, mire cómo tuvo el sermón. ¿Qué hizo Josías? Un hombre que hizo cosas pero que se arrepintió. Hizo lo malo, hizo lo bueno, pero se humillaron, se arrepintieron delante de Dios. Qué buena la palabra, que se nos sume la palabra, la coordinamos siempre con el poder del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina y nos enseña. Conclusión a este tema. Creo que las consecuencias traen muerte. Viene la muerte. El que no se humilla consigue la muerte espiritual delante de Dios y la muerte física en estos tiempos. Entonces miremos al Salmo 51. Salmo 51, 17. Dice el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Por qué David saca este salmo cuando comete el pecado con Betsabé? Pero él viene y lo confronta. Natán, siempre va a venir alguien de Dios a confrontar tu pecado, a decirte lo que estás haciendo. El problema es que tú lo reconozcas o no lo reconozcas. Entonces dice que en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Ahí sí es verdad que no desprecia a Dios.
a una persona cuando se humilla, cuando su espíritu es contristado y llega humillado, no lo despreciará Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. David lo vivió y fue una gran realidad. Entonces en Isaías 57:15 también vamos a encontrar esta palabra. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén, iglesia. Queremos que Dios nos oiga la oración. Iglesia, humíllate. No pongas a humillar al mundo. El que tienes que humillarte eres tú. Si mi pueblo se humillare y oraren desde el cielo, yo oiré y sanaré la tierra. Te perdonaré los pecados. ¿Y qué estamos viviendo? La tierra está enferma. La tierra se está hundiendo. Hay terremotos, huracanes. La tierra está llena de pestilencia porque el pecado abunda. La maldad está por encima de todo. Entonces necesitamos una iglesia que se quebrante, que se humille, que ayune, que ore para que esta oración pueda ser escuchada y podamos sentir sanidad, ver otro cambio en nuestra vida como iglesia en Cristo Jesús. Entonces oremos esta palabra. Padre, te damos gracias por la palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres grande, eres maravilloso, eres el Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a humillarnos, a quebrantarnos, a orar, a buscar tu presencia para que vengan tiempos de cambio en nuestras vidas, Señor. Señor, perdona este país, perdona estos países que han hecho abominación contra ti, mandatarios llenos de idolatría, llenos de soberbia, hombres arrogantes que no se humillan delante de tu presencia. Señor Jesús, ayúdanos a orar más, a ayunar más por un pueblo perdido, por un pueblo ciego e ignorante, un pueblo que no te conoce. Y por eso estamos aquí, Señor, dándote la gloria y la honra y el honor a ti. Señor, ten misericordia y compasión de aquellos que están sufriendo tantas enfermedades en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Lo que vemos es contienda, guerras, niños sufriendo en la vida de padres en soberbias, padres orgullosos, hombres que han preferido la soberbia y no humillarse delante de ti, Señor. Señor, ayuda a esos que están, Señor, divorciados, aquellos que quieren divorciarse, aquellos que quieren hacerle daño a los hijos, como ese rey que antes de conocerte mandaba a sus hijos, los pasaba por fuego en el valle de Hinón. Señor, ayúdales a que ellos vengan a tu presencia y quiten tantas creencias en agüeros, en el zodiaco, horóscopos, y creyendo que el número de la suerte es el que les están diciendo y no buscar de tu presencia, Señor. Perdónalo, Señor, así como nos perdonaste a nosotros, porque nos humillamos y hoy buscamos tu presencia en oración, adorándote y glorificándote y predicando esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y un aplauso al que vive.